Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos con la ayuda de nuestro Padre Celestial vamos a presentar un programa muy interesante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación del mensaje de esta hora, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, en esta hora, Señor, imploramos su Santo Espíritu que esté con nosotros en esta programación. Amén. También le pedimos, Señor Eterno, una bendición muy especial por esos amigos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra. Que sea su Santo Espíritu que dirija, Señor Eterno, el principio y final de este programa. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. En esta hora nos sentimos agradecidos al Señor una vez más por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando. Hoy vamos a comenzar una serie de programas basados en una extraordinaria profecía encerrada en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Así que usted le pedimos por favor de que mantengan su sintonía, pero como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabacos y drogas. Hermano John, como siempre, el versículo que hemos estado utilizando en lo que es los minutos de salud, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, un versículo muy importante que tiene que ver también con el cuerpo físico. Dice: si pues coméis o bebéis y hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Bien, en esta hora vamos a seguir hablando del tema que comenzamos hace ya algunos programas atrás, que lo titulamos Alcalinizar o Morir. La causa primaria, hermano John, del cáncer y cómo prevenirla. ¿Qué tiene que ver la alcalinización, el alcalino y el ácido en este asunto? Según el científico, el doctor Otto Henry Wallenberg, el cáncer es la consecuencia de una alimentación ácida, hermano John. ¿Podemos explicar el por qué la alimentación es tan esencial, hermano John, para evitar un cáncer? Así es, usted lo ha dicho, porque una alimentación antifisiológica, o sea, una dieta basada en alimentos ácidos, y también el sedentarismo, o sea, las personas que trabajan sedentarias, que están detrás de un escritorio por 8, 10, 12 horas diarias, crea en nuestro organismo un entorno de acidez. La acidez, a su vez, expulsa el oxígeno de las células. Y este científico, hermano Frank, como usted lo mencionó, afirmó lo siguiente: la falta de oxígeno y la acidosis, o sea, la acidez del cuerpo, son las dos caras de una misma moneda. Cuando usted tiene uno, usted también tiene el otro. Y vamos a hablar entonces de los alimentos alcalinizantes, porque la semana pasada hablamos de los alimentos ácidos que está consumiendo la sociedad moderna, no solo en este país, sino en el mundo entero, y es por eso que vemos tantas personas hoy muriendo de cáncer. Bueno, tenemos todas las verduras crudas, hermano John. Algunas son ácidas, pero dentro del organismo tienen una reacción alcalinizante. Otras son levemente acidificante, pero consigo traen las bases necesarias para un correcto equilibrio. Y crudas aportan oxígeno, no cocinada. Así es. Número 2, las frutas, hermano Fran, es muy importante, igual que las verduras. Pero por ejemplo, el limón tiene un pH aproximado de 2.2, pero dentro del organismo tiene un efecto altamente alcalinizante, quizás el más poderoso de todos. Las frutas aportan saludables cantidades de oxígeno, o sea, las frutas crudas, por supuesto. También las semillas, aparte de todos sus beneficios, son altamente alcalinizantes, como por ejemplo las almendras, no pueden faltar en nuestros hogares, hermano. Y esa fue la dieta original del Edén, como leíamos en temas anteriores, Génesis capítulo 1, versículo 29. Los cereales integrales también es otra parte de la dieta alcalinizante. Y esos cereales integrales son muy importantes. El único cereal integral alcalinizante es el millo. Todos los demás son ligeramente acidificantes, pero muy saludables. Todos deben consumirse cocidos.
También tenemos la miel de abejas, preferiblemente cruda. Es altamente alcalinizante, hermano John. Muy importante. Seguimos, la clorofila de las plantas, de cualquier planta, esa clorofila la venden en líquido en las tiendas de salud. Es altamente alcalinizante, sobre todo el aloe vera. Y el agua también, amigos oyentes, es importantísima para el aporte de oxígeno. Esa deshidratación crónica es estresante principalmente del cuerpo y la raíz de la mayor parte de las enfermedades degenerativas. Es por eso, hermano John, curiosamente, que Satanás está enfermando al mundo con la creación del consumo de bebidas gaseosas o refrescos artificiales. Así es. Eso es horrible para los riñones y todo el cuerpo, ¿no? Así mismo es. También no puede faltar, hermano Frank, el ejercicio. El ejercicio oxigena todo el organismo del ser humano. El sedentarismo lo desgasta. El doctor George Krill declaró abiertamente lo siguiente: todas las muertes mal llamadas naturales no son más que el punto terminal de una saturación de ácidos en el organismo. Contrario a lo anterior, es totalmente imposible que un cáncer prolifere en una persona que libere su cuerpo de la acidez, nutriéndose con alimentos que produzcan reacciones metabólicas alcalinas y aumentando el consumo del agua pura, y que a su vez evite los alimentos que originan dicha acidez y se cuide de los elementos tóxicos. En general, el cáncer no se contagia ni se hereda, amigos radioyentes, como muchas personas lo piensan. Lo que se hereda son las costumbres alimenticias, ambientales y de vida que lo producen. Como dijo Hipócrates, que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea el alimento. Muy importante. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial, hermano John, como usted dijo al principio, y crucial, que el mundo cristiano debe asimilar y esperamos que asimile. Y es un mensaje profético, vamos a decirlo de antemano, titulado La bestia que sube del mar, parte 1, extraído, como usted dijo, en su mayor parte de Apocalipsis capítulo 13. Vamos a empezar con unos versículos, hablando de profecías, que nos dicen lo importante de la profecía. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. No menospreciéis las profecías. Hermano Fran, yo quería hacer un paréntesis. Se habla muy poco de esta profecía del capítulo 13 de Apocalipsis que vamos a tratar en este programa y tal vez en los próximos programas, si el Señor nos da la vida, en las iglesias del cristianismo hoy. Casi ni se menciona. Muchas personas desconocen estas profecías, como cuando estudiamos la profecía maravillosa de Apocalipsis capítulo 12. Esto es prácticamente, Apocalipsis 13 es una continuación de Apocalipsis 12, así que le pedimos a cada una de las personas que nos están sintonizando en esta hora que estén atentos al desarrollo maravilloso y al cumplimiento profético encerrado en esta profecía del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y como leemos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, nos dice la importancia de estar atento a la palabra profética, nos dice el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea que hay dos consejos de la Biblia, hermano Frank, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Pablo nos dice: no menospreciéis las profecías. Muchas personas hoy no se interesan en aprender el significado de esta profecía que vamos a empezar a estudiar en el día de hoy. Y el apóstol Pedro dice que debemos estar atentos a la palabra profética como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pongamos entonces la palabra de Dios sobre la mesa, hermano John. Vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, hablando de esta profecía, que dice lo siguiente: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En programas pasados, hermano Frank, analizamos el fascinante capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que nos presentó la iglesia verdadera en sus dos fases: el judaísmo y el cristianismo, cuando Cristo estableció su iglesia mediante el símbolo de una mujer pura.
Ustedes recordarán. También vimos a la Roma perseguidora en sus dos fases mediante el simbolismo del dragón bermejo, que primero persiguió a la mujer encinta, o sea, la simiente de la mujer, que era Cristo, la iglesia del Nuevo Testamento, mediante Roma pagana o imperial, y luego a la mujer del desierto, o sea, el cristianismo verdadero, mediante Roma papal durante los 1260 años de la supremacía papal, o sea, desde los años del año 538 después de Cristo al año 1798. Analicemos la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, ya que en Apocalipsis 13, hermano John, hay dos bestias, pero en otro programa vamos a hablar de la segunda, un poquito más con detalle. Y vamos a mencionar los versículos, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, a ver unos elementos que aparecen ahí importantísimos. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, o sea, coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder, y su trono, y grande autoridad. Vamos a ver unos elementos importantes que están aquí en estos versículos, hermano John. Por supuesto, porque en profecía bíblica hay símbolos. Por eso es que muchas personas, hermano Frank, que cuando leen estos textos bíblicos, llegan a la conclusión de que no los entienden. Entonces van a donde el pastor de sus respectivas iglesias y le dicen, pastor, explíqueme esto de Apocalipsis. Y entonces el pastor, o a veces, inclusive hasta la esposa del pastor, les dice, no, eso es muy complicado, olvídense de eso, mejor preocúpense por estudiar la vida de Cristo. Pero la Biblia nos dice que nosotros no debemos de menospreciar las profecías. Lo leímos en el principio, usted leyó esos textos de introducción, 1 Tesalonicenses 5:20 y 2 Pedro 1:19, dice que debemos estar atentos a la palabra profética como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y además, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1 dice que este es el testimonio de Jesús que le dio a su siervo Juan. Así mismo es, y es por eso que debemos de darle la interpretación, hermano Frank, a estos textos y a este lenguaje simbólico, y por eso tenemos que interpretarlos de acuerdo a la palabra de Dios. Empecemos por el mar, porque dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, o sea, ¿qué hay en el mar, hermano Fran? Agua, por supuesto, eso es lo que encontramos en el mar. Y el agua en profecía bíblica, vamos a ver qué simboliza, amigos radioyentes. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 15 nos dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, hermano Frank, que esta bestia surge en medio de un área densamente poblada. La palabra subir, hermano John, en griego es anabaino, que significa subir, brotar como una planta, crecer, resucitar, según la concordancia Strong, número 305 en la página 6. Sí, porque esta bestia sube, como dice ahí, o sea, resucita, surge, va creciendo en medio de una área densamente poblada porque sube del mar. El otro elemento o símbolo es bestia. Dice, el símbolo de la palabra bestia representa reyes o reinos, hermano John. Si vamos a Daniel capítulo 7, versículos 3 y 17, nos dice, y 4 bestias grandes diferentes, la una a la otra, subían del mar. Versículo 17, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. O sea que estas bestias o reino, al igual que las 4 bestias que ve el profeta Daniel, suben del mar, suben y nacen en un área densamente poblada, hermano John. Exactamente, así que ya podemos darnos cuenta, amigos radioyentes, que la misma palabra de Dios es su propia intérprete. La palabra bestia en profecía bíblica representa un reino, o sea que Juan ve subir del mar una bestia, o sea un reino que está subiendo en medio de una área densamente poblada. También habla de cabezas, ¿por qué? Porque esta bestia que ve Juan, hermano Frank, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 1, tenía 7 cabezas. Interesante, ¿qué representa una cabeza? ¿Con qué está relacionada? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Segunda de Samuel, el capítulo 12,
versículos 29 y 30. Tenemos muchos textos bíblicos, pero nos vamos a limitar a leer solamente algunos, hermano Fran, por factor tiempo. Dice 2 Samuel 12, 29, y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Versículo 30, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. O sea, hermano Frank, que las cabezas están relacionadas con el poder de un rey o de un reino. También nos dice el versículo que leímos que tenían 10 cuernos, esta bestia. ¿Qué representa un cuerno en profecía? Bueno, si vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 18 y versículo 10 nos dice, y Sedequías, hijo de Esquenanat, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos cuernos acorneará a los sirios hasta destruirlo por completo. O sea, es símbolo de fuerza y poder, hermano John, los cuernos, ¿no? Así mismo es. Y Daniel capítulo 7 y el versículo 21 nos habla de lo siguiente en relación a los cuernos, que representan los cuernos en profecía bíblica. Y veía yo que este cuerno, o sea, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, que ya hablamos de eso en programas anteriores, hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, un poder o reino que tuvo el poder para vencer a los santos. O sea, que los cuernos representan el poder de un reino. Ese reino, hermano Fran, tiene el poder para actuar de acuerdo a la profecía que estamos hablando en estos momentos. Otro símbolo que encontramos es corona, porque dice que tenía 10 coronas o diademas. Las coronas están relacionadas con un rey o un reino, eso lo sabemos, amigos oyentes. Y si vamos a la palabra de Dios, en Segunda de Crónicas, capítulo 23, versículo 11, leemos lo siguiente, entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Jodaida, a su hijo, lo ungieron diciendo, ¡viva el rey! Interesante. También en Job, capítulo 19, y el versículo 9 nos dice lo siguiente, me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. O sea, la gloria es símbolo ¿de qué? De poder. Así que podemos darnos cuenta, hermano Frank, que esta bestia que ve Juan, que sale del mar y tiene 7 cabezas y 10 cuernos con 10 diademas o coronas sobre sus cuernos, es un poder que va a surgir en el tiempo del fin. Recuerde que un cuerno representa un poder o un reino. ¿Estamos de acuerdo? Si leemos a Daniel capítulo 7, versículo 24, leemos, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ya estamos viendo a quién está significando este símbolo, hermano John. Así mismo es, o sea que esta bestia que sube del mar, que va creciendo, va resucitando en medio de una área densamente poblada, es algo muy peculiar, lo vamos a ver un poquito más adelante, hermano Fran. Tiene las características de 4 bestias que ya nosotros las estudiamos en Daniel, el capítulo 7 en programas anteriores y lo vamos a ver. O sea, esta bestia tiene como una amalgamación, vamos a decirlo así, de 4 poderes que surgieron en la historia de la profecía bíblica. ¿Estamos de acuerdo? El dragón rojo de Apocalipsis 12 también tenía 7 cabezas y 10 cuernos, pero las diademas o coronas las llevaba en sus cabezas. Vamos a ver qué nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, o sea, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. O sea que al mostrarnos coronas sobre los cuernos, el pasaje nos está mostrando monarquías, que muchas veces son poderes perseguidores. Es muy significativo que esta bestia tenga un nombre blasfemo sobre sus cabezas, lo que nos muestra que este poder está en contra de Dios. Además, es semejante a un leopardo, un oso y un león,
pues esta bestia tiene algo de todas estas otras bestias salvajes que también las analizamos en Daniel capítulo 7. ¿Se han dado cuenta, amigos oyentes, que la descripción de esta primera bestia de Apocalipsis 13 nos conecta, hermano John, también directamente con cada detalle de la descripción de la cuarta bestia de Daniel 7? Es del mismo asunto. Como veremos, el capítulo 13 es la continuación directa del capítulo 7 de Daniel. Es prácticamente imposible entender Apocalipsis 13, hermano John, sin antes haber estudiado o entendido Daniel capítulo 7. Así es. Hemos estudiado ampliamente el capítulo 7 de Daniel en programas anteriores y ese tema está a vuestra disposición. Si lo quieren mandar a buscar, solamente escuchen nuestro teléfono al final y lo pueden obtener, amigos oyentes. Así mismo es. Por factor tiempo, hermano Frank, no podremos leer todos los textos bíblicos nuevamente, pero sí daremos las referencias bíblicas para que las personas que nos están escuchando en estos momentos puedan estudiarlas en sus respectivas Biblias. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a entonces hacer una comparación entre la cuarta bestia de Daniel capítulo 7 y la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. Daniel capítulo 7, versículo 7 leemos: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba a las sobras y las sobras holladas con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahí está. Ambas son bestias, de acuerdo a Daniel 7:3 y Apocalipsis 13:1. Ambas salen del mar, de acuerdo a Daniel 7:3 y Apocalipsis 13:1. Ambas tienen 10 cuernos, usted lo acabó de leer. Daniel 7:7 y Apocalipsis 13:1. Y ambas se destacan por hablar grandes cosas y blasfemias, de acuerdo a Daniel 7:8, 11, 20 y 25 y Apocalipsis 13:1, 5 y 6. Y también, hermano John, ambas tienen algo de leopardo, de oso y de león. Según Daniel capítulo 7, versículo 4 al 7 y Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y ambas tienen 7 cabezas. Según Daniel capítulo 7, versículo 4 al 7, 11 y 12 y Apocalipsis 13, 2. Como vimos en programas pasados, amigos radioyentes, las características de las 3 bestias anteriores registradas en Daniel capítulo 7, les recomendamos de que lean una vez más ese capítulo, que fueron el león, oso y leopardo, fueron absorbidas en la cuarta bestia terrible y espantosa. De esta manera, Roma pagana, que representa la cuarta bestia, el cuarto imperio mundial, asimiló como una esponja sus características paganas de las 3 bestias anteriores, igual como lo describe Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. En ese sentido, forman una unidad, y sumando las cabezas de las 3 bestias con la cuarta, por la que fueron asimiladas, tenemos un conjunto de 7 cabezas. Vamos a mencionar brevemente, hermano Frank, esas primeras 4 bestias de Daniel capítulo 4 y la cantidad de cabezas que ve Daniel, que diría que ve Juan en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 y el versículo 1. Vamos a ver cómo llevamos a 7 cabezas, ¿no? Tenemos el león, que es lo mismo que Babilonia, primera cabeza, hermano John. Y también tenemos el oso, igual que fue el imperio medo-persa, con una cabeza, ya van 2. Ya van 2 cabezas, correcto. La tercera bestia que ve Daniel en el capítulo 7 de su libro es el leopardo, que representa a Grecia. Ya todo eso lo estudiamos en programas anteriores. Ese leopardo tenía 4 cabezas, de acuerdo a Daniel capítulo 7, versículo 6. Ya van 6 cabezas. Y la cuarta bestia, espantosa y terrible, que representaba Roma pagana, Roma imperial, una cabeza. Ahí está, un total de 7 cabezas, hermano Frank. ¿Qué le parece a usted? Esas 7 cabezas están presentes en la bestia que sube del mar, semejante a un leopardo,
con 7 cabezas y 10 cuernos allí en Apocalipsis 13:1. Interesante. Hagamos una comparación, hermano John, entre la bestia, el dragón de Apocalipsis 12 y la primera bestia de Apocalipsis 13. Es muy importante, porque ambas son bestias. Podemos ver el primer punto. Si vamos a Daniel capítulo 7, versículo 3, leemos lo siguiente. Y 4 bestias grandes, diferentes de una a la otra, subían del mar. Y Apocalipsis capítulo 13:1 nos dice lo siguiente: me paré en la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Es interesante, hermano Frank, lo que nosotros estamos diciendo. Vamos a exhortar a las personas que nos están escuchando en esta hora. Estamos haciendo una comparación de esas bestias y especialmente, como usted lo mencionó, una comparación entre la bestia de Daniel capítulo 7 o las bestias de Daniel capítulo 7 y la primera bestia de Apocalipsis 13. Ya lo vimos, ambas son bestias. Bien, la segunda característica, ambas salen del mar. De acuerdo a Daniel 7:3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, dice Daniel 7:3. Y Apocalipsis 13:1 nos dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Ahí están esas 7 cabezas, esa unión de esas 4 bestias de Daniel capítulo 7, y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. ¿Por qué 10 cuernos? Porque esos eran los 10 cuernos, hermano Fran, que tenía la cuarta bestia que ve Daniel en su libro en el capítulo 7. También ambas tenían 10 cuernos. Si vamos a Daniel capítulo 7, versículo 7, leemos lo siguiente: después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, también leemos: y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas. Estamos viendo, hermano John, que es el mismo sistema. Mismo poder. Exactamente. Fíjese bien, hermano Fran, porque el poder que ve Daniel fue cuando el poder en ese entonces, Roma imperial y luego Roma papal, surgen en el principio de la era cristiana y luego en la Edad Media. Pero Juan ve nuevamente esa bestia, como usted leía en griego, subir, nacer, levantarse en medio de una área densamente poblada. Pero esta bestia la ve Juan en el tiempo del fin. O sea que este poder va a tener un resurgimiento nuevamente en el cuadro profético en el tiempo del fin. Por eso el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos están recomendando que no debemos de menospreciar las profecías bíblicas y que debemos estar atentos ante ellas, porque este poder nuevamente resucitará nuevamente este poder en el tiempo del fin. Ambas, la cuarta característica, ambas se destacan por ser blasfemas. Qué interesante, de acuerdo a Daniel capítulo 7, versículo 8 y versículo 20, nos dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, o sea, entre esos 10 cuernos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca, óiganlo bien, amigos radioyentes, boca que hablaba grandes cosas. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Hermano Fran, nuevamente el profeta Daniel está enfatizando que ese cuerno pequeño que sale de en medio de esos 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, y el versículo 7 nos dice que tenía boca y que hablaba grandes cosas. En Apocalipsis capítulo 13, hablando de esa primera bestia, el apóstol Juan, los versículos 5 y 6 nos dice lo siguiente: también se le dio boca, o sea, esa bestia que sube del mar,
que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, o sea que esta bestia tenía boca para hablar grandes cosas, al igual que el cuerno pequeño de Daniel 7, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. De eso vamos a estar ampliando un poco más en cuanto a esas características de ese poder, hermano Fran, en nuestros próximos programas. Comparación número 5. Ambas tenían algo de leopardo, de oso y de león. Si vamos a Daniel capítulo 7, versículo 4 y 6, leemos: la primera bestia era como león, otra segunda bestia semejante a un oso. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo. Ahí están los tres. Y si nos mudamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, leemos: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Interesante, o sea que esta bestia que ve Juan en Apocalipsis 13, 1 y 2, hermano Fran, tiene las 4 características de las 4 bestias que ve Daniel en el capítulo 7. Tiene característica de león, número 1, tiene característica de oso, número 2, y tiene característica de leopardo, número 3, y tiene 10 cuernos, que eran los cuernos que tenía la cuarta bestia espantosa y terrible de Daniel capítulo 7, versículo 7. O sea, es prácticamente, hermano Frank, el mismo poder. Característica número 6, ambas tienen 7 cabezas. Babilonia, una cabeza, ya lo dijimos. Medo-Persia, una cabeza, ya van 2 cabezas. Grecia, 4 cabezas, ahí van 6 cabezas. Y Roma, que es el cuarto imperio, una cabeza. Total, 7 cabezas, de acuerdo a Daniel capítulo 7, versículo del 4 al 7. Y Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, lo leemos una vez más. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Similitudes idénticas que no se pueden contradecir, hermano Frank, amigos radioyentes, indicando que estas 4 bestias de Daniel capítulo 7 y la bestia que sube del mar de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, representan el mismo poder, pero este mismo poder tendrá un resurgimiento en el tiempo del fin. O sea, como leía usted en el original en griego, va a resucitar en el tiempo del fin. Hermano John, Roma, el dragón y la serpiente. Hay un detalle que vale la pena mencionar, que en Apocalipsis capítulo 12, las 2 fases de Roma son diferenciadas de la siguiente manera. ¿Cuál es la siguiente manera? Bueno, la primera fase de Roma pagana imperial, que persigue principalmente a la mujer encinta, la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Y esta primera fase está representada mediante la simbología del dragón, según Apocalipsis 12, versículos 3, 4 y 13. Así es. La segunda fase, hermano Frank, es Roma papal, que persigue principalmente a la mujer del desierto, o sea, el pueblo de Dios o la iglesia verdadera de la Edad Media. El desierto, amigos radioyentes, es símbolo de soledad. Las montañas, los bosques, las cuevas sirvieron de refugio para esa iglesia durante esa época de tinieblas y oscuridad. Durante su soberanía papal, o sea, de 1260 años, está representada mediante la simbología de la serpiente, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículos 6, 11 al 16. Es interesante, hermano Fran, muchas personas tal vez no se han hecho la pregunta, el por qué en los primeros versículos del capítulo 12 de Apocalipsis habla de un dragón, pero en los capítulos del 14 en adelante o del 6 y el 14 en adelante habla de una serpiente. Eso lo vamos a ver a continuación. En el mismo capítulo 12 de Apocalipsis, Satanás es descrito como el dragón, o sea, Apocalipsis 12, 3 lo podemos ver ahí. Y también como la serpiente, así como usted dice, en Apocalipsis 12, 9. De esta manera, Satanás se presentó en su reino principal, o sea, la Roma en las 2 fases, con estas diferentes formas de su personalidad, hermano John. Así mismo es. La diferencia entre un dragón y una serpiente es que una serpiente tiene las características de ser astuta, engañosa y venenosa. Lo que la palabra de Dios trata de enseñarnos o darnos a entender con esta diferenciación de Roma en sus 2 fases
es que cuando cambió de Roma pagana a Roma papal, comenzó a ocultar sus verdaderas intenciones engañosas astutamente. O sea, hermano John, que Roma pagana imperial era abiertamente pagana, pero Roma papal disfrazó el paganismo astutamente con un manto cristiano. ¿Eso es lo que usted me quiere decir? Así es. Engañando y envenenando de esta manera a sus seguidores espiritualmente, haciéndole creer que es una religión pura y verdadera. Así mismo es. Vamos a hablar un poco acerca de las dos mentiras originales de la serpiente en el principio, hermano Frank, que sabemos que la serpiente es el diablo, por supuesto. En el inicio de la historia del gran conflicto entre el bien y el mal en este mundo, Satanás introdujo dos engaños, fíjense bien, amigos radioyentes, dos engaños fundamentales en el jardín del Edén, disfrazado de serpiente, que han tenido difusión mundial a lo largo de la historia humana, pues estas dos mentiras son creídas hoy por miles de millones de personas de las más diversas religiones. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está hablando de la serpiente antigua. Estamos de acuerdo que es Satanás. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, los versículos del 1 hasta el 5, amigos radioyentes, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, que ya sabemos que la serpiente antigua es Satanás, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por lo que vemos aquí, hermano John, la primera mentira de Satanás en el Edén fue que no iban a morir. No moriréis, Exacto. le dijo a Eva. Cuando Dios le había dicho a Adán y a Eva que si desobedecían, ciertamente iban a morir. Todo lo contrario, ¿no? De acuerdo a Génesis 2:17. De ahí los conceptos de la inmortalidad del alma y del espiritismo, como lo estudiamos en nuestro programa anteriores, hermano John. Asimismo es lo que enseña esta mentira del dragón, de la serpiente que es Satanás, hermano Frank, en pocas palabras, es que cuando una persona muere sigue siendo inmortal. Esta mentira ha sentado la base, como usted lo acaba de mencionar, para el espiritismo moderno, el comunicarse con los muertos, y también ha hecho creer al ser humano que cuando una persona muere, si ésta, por ejemplo, era buena, se va directamente al cielo y sigue viviendo eternamente en compañía de Cristo y de los ángeles. Y eso es lo que vemos hoy, como dijimos en el programa anterior, muy a menudo el discurso que se presenta en las funerarias, en los servicios fúnebres, en los velorios o en fin, o en las iglesias inclusive. Pero si la persona que muere era mala, según esta creencia, se va directamente al infierno y sigue viviendo eternamente, sufriendo el castigo eterno. O sea, no moriréis, tal y como lo dijo Satanás en Génesis capítulo 3, versículo 4, hermano Frank, qué tragedia. Y esta gran mentira está creyendo el cristianismo moderno hoy, hermano Frank. Esto es lo más triste. Aquí no estamos hablando de personas incrédulas, no estamos hablando de ateos, no estamos hablando de personas escépticas a la palabra de Dios. Estamos hablando de personas que dicen ser cristianas, que van a sus respectivas iglesias cada semana, que tienen una Biblia debajo del brazo, que dicen creer en la palabra de Dios y están creyendo esta gran mentira de Satanás de que los muertos están en el cielo alabando al Señor cuando mueren, o están en el infierno consumiéndose y retorciéndose por el dolor de la llama que lo está consumiendo por toda la eternidad. Tal y como lo dijo Satanás, no moriréis. Y el segundo gran engaño original hecho a la familia humana es la oferta blasfema
de que seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Se acuerdan? Si leemos a Génesis capítulo 3, versículo 5, lo pueden buscar. He aquí la oferta de usurpar el lugar de Dios, establecer sus propias leyes y redefinir particularmente lo que es bien y lo que es mal para nosotros. Hermano John, con razón, que Dios relaciona a Roma papal con la serpiente, pues ha incorporado estos dos gran engaños fundamentalmente en la religión. En su religión. Eso es blasfemar. Así es, vamos a hablar un poco acerca de la inmortalidad del alma y la prerrogativa de Dios, las dos grandes mentiras de Satanás en el jardín del Edén. No moriréis y seréis como Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 nos dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, o sea, como Grecia, y sus pies como de oso, o sea, Medo Persa, y su boca como león, o sea, como Babilonia. Y el dragón le dio autoridad y su poder y grande, su trono y grande autoridad. Exactamente, todos los reinos descritos en Daniel capítulo 7, hermano Fran, usted recordará que precedieron a la cuarta bestia espantosa y terrible, fueron reinos politeístas, o sea, creían en muchos dioses y a la vez todos creían en la inmortalidad del alma. Roma, el cuarto imperio mundial, también era politeísta y creía en la inmortalidad del alma. Veamos la siguiente declaración de un libro de historia, hermano Fran. Es muy importante que las personas que nos están escuchando en esta hora entiendan que estos reinos todos creían y profesaban la misma religión y todos creían en la inmortalidad del alma. O sea, la misma mentira que sembró Satanás en el principio en el Edén cuando le dijo a Adán y Eva, no moriréis. Según en la historia antigua medieval, en la página 149 y 150 leemos lo siguiente. La religión romana se distinguió por el politeísmo, creencia en un número de divinidades cada vez mayor, pues los romanos agregaban a los suyos los dioses de los pueblos subyugados. Los romanos creían en la inmortalidad del alma. ¿Qué dice ahí ese libro de historia, hermano Frank? Que los romanos creían en la inmortalidad del alma. La de los varones fallecidos se transformaban en dioses manes, o sea, los bondadosos, que amparaban a la familia. En cada casa tenía un altar con un fuego y una lámpara encendidos. Diariamente eran objeto de culto. Hoy en día se ve eso todavía, hermano John. Exactamente. Podemos darnos cuenta, hermano Frank, que lo que nosotros estamos diciendo aquí no es nada nuevo. Eso es prácticamente lo que está sucediendo en el cristianismo hoy. ¿Qué sucede con estas denominaciones religiosas o estas iglesias que creen en la inmortalidad del alma? Están creyendo una creencia netamente pagana que vino del paganismo babilónico, pasó por Medo-Persia, pasó a Grecia y luego a Roma imperial. O sea, que de las cenizas de Roma pagana surge Roma papal, tal como dijo el profeta Daniel en su libro, en Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8, hermano John. Y también lo podemos ver, corroborar en la historia. Exactamente. Tiene algunos apuntes por ahí, ¿no? Así mismo podemos citar otro libro de historia, Historia del Mundo, la página 143 y 144. En el año 445, dice este libro, el emperador romano del occidente, Valeriano III, oficialmente reconoció al Papa León I como jefe supremo de la iglesia. La historia mundial recuerda a León I como el Grande por su gran poder. León también urgió que aquellos que no estaban de acuerdo con la iglesia romana en asuntos de creencias cristianas fuesen muertos. Después de que se desmoronó y cayó el imperio romano del occidente, los papas católicos romanos fueron por un largo tiempo más poderosos que cualquier gobierno ordinario del occidente de Europa. La Edad Media comenzó alrededor del año 500 después de Cristo, alrededor cuando el obispo de Roma se le comenzó a llamar oficialmente el Papa. O sea que es por eso que esta bestia, hermano Frank, que ve Juan subiendo del mar, incorpora en su culto algunas de las prácticas religiosas de estos imperios. Roma papal asimiló, hermano John, y absorbió algunas de las características de esos reinos en su propio reino. En primer lugar, todos los imperios como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma eran potencias
perseguidoras, pues tenían incorporados en sus gobiernos la unificación de iglesia, o sea, religión, y el Estado, o sea, la política. Y Roma llegó a ser la perfecta unificación de la iglesia y el Estado. O sea, Roma papal. Claro. Vemos dos de las muchas prácticas que adoptó Roma papal en su culto de adoración. Estamos hablando en el contexto de la inmortalidad del alma y la prerrogativa de Dios, tal y como lo habíamos leído en el libro de Génesis. Estamos de acuerdo, la gran mentira de Satanás. Vamos a hablar un poco acerca de la inmortalidad del alma. A pesar de las claras advertencias bíblicas, muchos rezan el así llamado credo de los apóstoles bajo el título Creo en la comunión de los santos y en el perdón de los pecados. Y dice así este credo, hermano Fran, quizá es muy familiar para alguna de las personas que nos están escuchando en estos momentos. Dice así: la iglesia, o sea, está hablando de la iglesia romana, por supuesto, es communio santorum, o sea, comunión de los santos. Es decir, comunidad de todos los que han recibido la gracia regeneradora del Espíritu, por la que son hijos de Dios, unidos a Cristo y llamados santos. Sigue diciendo este credo: unos aún caminan en esta tierra, otros murieron y se purifican también con la ayuda de nuestras plegarias. Otros, en fin, gozan ya de la visión de Dios e interceden por nosotros. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Por la comunión de los santos, los méritos de Cristo y de todos los santos que nos han precedido en la tierra, nos ayudan en la misión que el mismo Señor nos pide realizar en la iglesia. Los santos que están en el cielo nos asisten con indiferencia a la vida de la iglesia peregrante. O sea, nos impulsan con su intercesión ante el trono de Dios y aguardan que la plenitud de la comunión de los santos se realice con la segunda venida del Señor, el juicio y la resurrección de los cuerpos. Credo de los apóstoles, de acuerdo a esta enciclopedia. Por lo que usted acaba de leer, hermano John, o sea, es que la iglesia romana enseña que cuando una persona muere, va al cielo, contrario a las enseñanzas establecidas en la palabra de Dios. Así mismo es. Lamentablemente. O sea, esta creencia de la inmortalidad del alma, como dijimos anteriormente, fue adoptada por Babilonia, por Medo-Persia, por Grecia y por Roma pagana. Cuando Roma pagana se desmorona y cae en el marco de la historia, vemos que surge de ese cuerno pequeño que surge en medio de esos 10 cuernos, representa a Roma papal. Y como ya lo leímos en este libro de historia, y Roma papal adopta muchas de esas creencias que profesaban todos estos pueblos que eran politeístas y paganos. Y una de ellas es la inmortalidad del alma, lamentablemente. Muchas veces, hermano Frank, hay personas sinceras, y sabemos que dentro del catolicismo hay personas que aman al Señor. Y que tienen la palabra de Dios en su casa. Exactamente, que son sinceras y que son personas que buenas y que aman a Cristo. Y respetamos eso. Aquí no estamos hablando de los individuos como personas, sino que estamos hablando de un sistema que lamentablemente ha escondido la verdad de las personas y no ha querido presentarle la verdad a las personas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas sinceras, muchos católicos romanos sinceros que van a sus iglesias y llevan a cabo y le entregan un dinero o una ofrenda al sacerdote de la parroquia para que oficie una misa en favor del alma de ese ser querido que ha fallecido. Hermano Franny, ¿cómo es posible que un hombre que dice creer en Dios o que dice profesar creer en Dios vaya a oficiar una misa por una persona que ya está muerta y que nosotros bíblicamente hablando sabemos que los muertos nada saben y los muertos no están en el cielo, ni mucho menos en el infierno, ni mucho menos en el purgatorio? Así que eso es prácticamente un engaño. Hay muchas personas que están siendo engañadas y por eso nosotros estamos presentando estos programas. No queremos atacar ni ofender a nadie. Simplemente con una así dice Jehová, tenemos que presentar la palabra de Dios y para que las personas vengan a la luz. Jesús dijo,
dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos que liberarnos de todas esas cosas y creer verdaderamente que nuestros seres queridos que han fallecido están en el polvo de la tierra y que si murieron en Cristo, como dice 1 Tesalonicenses 4:16, van a resucitar a la final trompeta cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. El segundo punto es la prerrogativa de Dios, hermano John. Según un libro titulado Cruzando el umbral de la esperanza, escrito por Juan Pablo II, en la página 3, miren lo que dice. El Papa es considerado el hombre en la tierra que representa al Hijo de Dios, que toma el lugar de la segunda persona de la Trinidad de Dios omnipotente. Increíble, esto es tomar la prerrogativa de Dios, como le dijo Satanás a Eva, y seréis como Dios. Ahí está la segunda mentira que se sembró en el Edén. Número 1, ya la vimos, la primera, la inmortalidad del alma. La segunda, tomar las prerrogativas de Dios. Y vemos que Juan Pablo II dijo que el Papa era el representante del Hijo de Dios en esta tierra, y estaba tomando está tomando el lugar de la segunda persona de la deidad, hermano Frank, que es Cristo. Jesús se equivocó también cuando dijo el Espíritu Santo iba también a ser mi representante. Exactamente. Esto es increíble. En otro periódico, el Nacional Católico, hermano Fran, usted tiene la cita por allí, por favor. Que se publicó en julio de 1895, dice, el Papa no es solo el representante de Jesucristo, sino que es el mismo Jesucristo oculto bajo el velo de la carne. Por eso lo llaman su santidad. O Santo Padre, eso es blasfemia, hermano John. El Papa, dice otra cita aquí, citado del Catecismo de Nueva York, dice lo siguiente: el Papa toma el lugar de Jesucristo en la tierra. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? O sea que el Espíritu Santo queda a un lado prácticamente. Claro. Por derecho divino, el Papa tiene potestad suprema y plena en la fe, en la moral sobre todos y cada pastor de su rebaño. Él es el verdadero vicario, la cabeza de toda la iglesia, sigue diciendo este catecismo, el padre y maestro de todos los cristianos. Él es el gobernante infalible, el fundador de los dogmas, el autor de y el juez de los consejos, el gobernante universal de la verdad, el árbitro del mundo, el juez supremo de los cielos y la tierra, el juez de todos, siendo juzgado por nadie, Dios mismo en la tierra. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Increíble, hermano John. Y hoy vemos que donde quiera que va el Papa es recibido como un Dios que ha llegado en cualquier ciudad. Esto es impresionante. Así que vamos a hablar de las asimilaciones de Roma, hermano Frank. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 nos dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿Qué características, hermano Frank, específicas podemos destacar que el sistema papal integró de esos reinos anteriores en su propio reino? Vamos a hablar, número 1, del león babilónico. Asimiló la adoración al sol. La exaltación y adoración del domingo es el día que la Biblia no aprueba como el día creado por Dios. O sea, en inglés, Sunday o día del sol. De eso adquirió esta bestia que sube del mar, el poder papal, el sol del poder babilónico. También del oso, o sea, de Medo-Persa, asimiló o heredó la veneración del rey como si fuese un dios, o por siguiente, una infalibilidad. O sea, su infabilidad. Exacto. O sea, y vemos en Daniel capítulo 6, no lo vamos a leer por factor tiempo, amigos radioyentes, pero usted lo puede leer en Daniel capítulo 6, versículo 8, 12 y 15, que el rey Darío de los medos y los persas, todo lo que él decía no podía ser revocado ni abrogado, era como infalible. Y número 3, el del leopardo griego asimiló, ¿qué cosa? La idolatría. En Hechos capítulo 17, versículo 16, cuando Pablo se encontraba en Grecia, dijo, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hermano Frank, es interesante cómo el cumplimiento profético se está cumpliendo ante nuestros ojos y nosotros vamos a seguir estudiando con el favor del Señor estos temas que
vamos a seguir estudiando. Es la segunda parte de nuestro próximo programa. O sea que vamos a continuar con esta serie de temas en nuestros próximos programas. Así que usted no se los puede perder. Queremos hacer un llamado final de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 20. Hermano Frank, usted tenía el texto por allí. Jesús nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén, hermano, amigos radioyentes. Nos resta despedir el programa en estos momentos. Si usted desea comunicarse con nosotros, nos puede escribir El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si desea visitarnos, visítenos. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert, Tampa, Florida, 33614. Todos los sábados estamos allí congregados a partir de las 9:30 de la mañana. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.